Hay una grieta en el asfalto justo frente a una casa. No es grande, al principio parece nada, una línea fina que cruza la entrada del garaje, pero mira la esquina de la casa. Una esquina quedó más baja que la otra. La puerta ya no cierra bien y nadie chocó nada, nadie cavó nada, la casa está intacta. Lo que se está moviendo es el suelo debajo de ella, y no es solo esta casa. Es la ciudad entera muy despacio hundiéndose, y no es la única. Y aquí viene lo incómodo. Esto no le pasa solo a una casa vieja abandonada en medio de la nada. Le pasa a barrios enteros, a autopistas, a hospitales, a torres de oficinas donde entra gente todos los días. Si tú vives en una ciudad grande de Estados Unidos, hay una probabilidad muy real de que el terreno bajo tus pies se esté moviendo hacia abajo ahora mismo, milímetro a milímetro, sin que lo sientas. Y cuando el suelo se hunde disparejo, las paredes se agrietan, las tuberías se rompen y el agua de lluvia deja de irse. Y empieza a quedarse. Una ciudad entera puede volverse más frágil sin que nadie toque un solo ladrillo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta empieza bajo tierra. Todo empieza con algo que no puedes ver, el agua que está debajo de la ciudad. Debajo de casi cualquier ciudad grande hay capas de arena, de arcilla, de grava, y entre esas capas, guardada como en una esponja gigante, hay agua, agua que se fue acumulando ahí durante miles de años, y esa agua no solo está quieta, también sostiene, empuja hacia afuera, mantiene los granos de tierra separados, es literalmente parte del esqueleto del suelo. Ahora imagina que una ciudad tiene sed, millones de personas, fábricas, campos alrededor. ¿De dónde sacas el agua más barata y más fácil? De abajo, perforas un pozo y bombeas, y funciona por un tiempo. Pero cada vez que le sacas agua a esa esponja, la esponja se aprieta un poco, la arcilla se compacta, los granos se acercan, y como no puedes volver a inflar esas capas, ese daño casi nunca se revierte, la superficie baja. La ciudad termina sentada sobre su propio vacío. Y no hay mejor ejemplo de esto que Houston. Houston lleva más de un siglo bebiéndose el agua de abajo para poder crecer, y el precio fue el suelo. En algunas zonas del área, los acuíferos perdieron entre 300 y 400 pies de nivel a lo largo del siglo pasado, y el terreno respondió de la única forma que sabe, bajando. Partes de la región se hundieron metros, no milímetros, metros. Aquí viene el giro que casi nadie conoce. Los texanos se dieron cuenta del problema hace medio siglo. En 1975 crearon algo llamado el Distrito de Subsidencia de Harris-Galveston, la primera agencia de su tipo en todo Estados Unidos, con un solo trabajo: regular cuánta agua se saca del subsuelo para que la tierra deje de hundirse. Piénsalo un segundo. Un gobierno entero montó una institución nueva solo para evitar que la ciudad se tragara a sí misma. Y funcionó. Aquí está lo increíble. 50 años después, con distrito y todo, Houston sigue siendo la ciudad que más rápido se hunde de todo el país. Eso lo confirmó un estudio publicado en 2025 en la revista Nature Cities, liderado por investigadores de Virginia Tech. Usaron satélites de radar para medir, con una precisión brutal, cuánto se mueve el suelo en las 28 ciudades más pobladas de Estados Unidos. El resultado: las 28 se están hundiendo. Todas, no una, no la mitad, todas. En cada una de esas ciudades, más de una quinta parte del terreno está bajando. En total, hablamos de unos 34 millones de personas viviendo sobre tierra que se mueve. Y Houston encabeza la lista. Cerca del 42% de la ciudad se hunde alrededor de una quinta parte de una pulgada al año, más o menos 5 milímetros. Suena a nada, ¿verdad? Pero hay zonas que van a más del doble de esa velocidad, y otras mucho más rápido todavía. 5 milímetros al año no te van a asustar mañana. El problema es que una casa no se hunde entera y parejita, como si bajara en un ascensor, se hunde de una esquina, y esa esquina, año tras año, es la que abre la grieta en la pared, la que traba la puerta, la que revienta la tubería enterrada en el jardín. Y Houston ya sabe lo que es el agua que no se va. En 2017, cuando la tormenta Harvey se paró encima de la ciudad y soltó una cantidad de lluvia difícil de imaginar, barrios completos quedaron bajo el agua durante días, porque cuando el suelo de una ciudad se hunde disparejo, se van formando en el mapa como platos hondos gigantes, cuencas donde el agua entra fácil, y no encuentra por dónde salir. Cada milímetro que baja el terreno es un milímetro más de agua que se queda la próxima vez. Y hay un detalle que casi nadie espera. En algunas ciudades el suelo no solo baja, en ciertos puntos sube, se levanta, y eso que suena bueno en realidad es peor, porque cuando una parte del terreno baja y la de al lado sube, todo lo que está construido encima queda torcido, jalado en dos direcciones a la vez. Los edificios no le temen tanto a hundirse parejo, le temen a hundirse chueco. Es la diferencia entre bajar en un ascensor y sentarte en una silla con una pata más corta que las otras. Ahora súmale lo peor.
Piensa en una ciudad costera, plana, casi a nivel del mar. Si el suelo baja y al mismo tiempo el mar sube, las dos cosas se van a encontrar a mitad de camino. Otro estudio, publicado en 2024 en la revista Nature, lo puso en números. Se proyecta que el mar suba unos 30 centímetros frente a las costas de Estados Unidos para el año 2050. Y el hundimiento del terreno hace que ese golpe llegue antes y pegue más fuerte. Por eso esto no es un problema de geología aburrida. Es un problema de tu casa, de a dónde va a parar el agua cuando llueve, de si tu barrio se inunda o no. La tierra que se hunde y el agua que sube son la misma historia contada desde dos lados. Y todo empezó por la misma decisión sencilla y humana, tener sed y beber de lo más fácil que había justo debajo. Oye, para un segundo, todo esto que te acabo de contar me tomó horas cruzando estudios y verificando dato por dato, porque contar esto mal sería facilísimo. Si valoras que alguien se tome ese trabajo, suscribirte es la forma más simple de que sigan existiendo videos así. A mí me cambia todo. Listo, sigamos. Y aquí está la parte que le da vuelta a todo. Estados Unidos construyó sobre una promesa silenciosa, que el suelo se queda quieto. Casas apoyadas en una plancha de concreto colada directo sobre la tierra, sin pensarlo dos veces, porque el terreno era una certeza, algo con lo que no se negocia. Latinoamérica nunca tuvo ese lujo, y por eso, sin proponérselo, aprendió algo que el norte apenas está descubriendo, que la tierra respira, que se mueve, que hay que hacerle caso. Ve a Ciudad de México, no hay mejor maestra en el mundo sobre esto. La ciudad está construida sobre el lecho de un lago, el mismo que los aztecas habitaron y que después se drenó, y lleva más de un siglo hundiéndose por bombear su propio acuífero. En algunas zonas más de 30 centímetros al año. 30, no 5 milímetros como Houston, 30 centímetros. La Catedral Metropolitana está visiblemente inclinada. El Palacio de Bellas Artes se hundió tanto que entras bajando. Hay banquetas que ondulan como olas congeladas. Y aún así la ciudad más grande de habla hispana del planeta sigue de pie, viva, funcionando, no porque el problema sea menor, sino porque aprendió a vivir con él. Eso no es debilidad. Es una maestría que se tardó generaciones en construir. Y no es solo México. En Venezuela, en la costa oriental del lago de Maracaibo, sacar petróleo durante décadas hundió tanto la tierra que hoy hay pueblos enteros que viven por debajo del nivel del lago, protegidos por kilómetros de diques. Gente que vive, literalmente, detrás de un muro que detiene el agua. Y ahí sigue todos los días. En Chile, la tierra tiembla como en casi ningún otro lado del mundo. Y en vez de fingir que el suelo es firme, los chilenos construyen contando con que se va a mover. Edificios diseñados para bailar con el terremoto y quedarse de pie. En Lima, una ciudad enorme plantada en pleno desierto, donde el agua nunca fue un regalo, siempre fue un cálculo. En Bogotá, levantada sobre la tierra blanda de una sabana que alguna vez fue lago, donde los ingenieros saben desde siempre que cimentar hondo no es un lujo, es lo mínimo. En Buenos Aires, donde el río de la Plata crece y la ciudad convive con el agua sin que se le acabe el mundo. ¿Ves el patrón? En todo el continente, la gente lleva generaciones sabiendo algo que Houston apenas descubre en un estudio de satélite, que el suelo no es una promesa, es un pacto, uno que hay que renegociar cada tanto. Y esa es la ironía más grande de todas. Houston tiene agua de sobra debajo de sus pies, océanos de agua guardada, pero cada vez que la usa para crecer, se hunde un poco más. Tienen la riqueza justo abajo y no la pueden tocar sin pagar con el mismo suelo donde viven. Y aquí quiero saber de qué lado estás. Hay dos tipos de personas viendo esto, las que preferirían vivir donde el suelo es firme aunque todo sea idéntico y previsible, y las que se quedarían con una ciudad que se mueve, que tiembla, que se hunde, pero que está viva y tiene alma. ¿Cuál eres tú? Una palabra en los comentarios. Así que volvamos a esa grieta en el asfalto, a esa esquina de la casa que quedó más baja que la otra. Ahora ya sabes lo que de verdad significa. No es un defecto de construcción, no es mala suerte. Es una ciudad entera bebiéndose el agua que la sostenía, parada sobre un suelo que le está cobrando la factura de un siglo, en silencio, milímetro a milímetro. Houston no se hunde por una catástrofe de película, se hunde por sed, por crecer rápido y no mirar hacia abajo. Y por eso el terreno que tantos dan por sentado, esa base firme, esa promesa de que las cosas se quedan en su lugar, resulta ser lo menos garantizado de todo. Latinoamérica ya lo sabía, y eso no es una desventaja. Es memoria, es haber aprendido a las malas y a lo largo de generaciones que se construye con humildad frente a la tierra no dándole órdenes, que un piso disparejo no es el fin del mundo, que se repara, que se adapta, que se sigue. Eso es lo que carga esta parte del mundo y que ningún satélite puede medir.
Y quiero preguntarte algo porque tú lo vives de cerca. ¿Qué otra cosa se está hundiendo, agrietando o cediendo en tu ciudad que nadie está mirando? Cuéntamelo aquí abajo. La mejor respuesta la investigo y la muestro en el próximo video, con tu nombre. Porque este video es parte de una serie sobre las cosas que se rompen debajo de nuestros pies, la infraestructura invisible que sostiene la vida moderna hasta que un día, sin avisar, deja de hacerlo. Y el próximo objeto que vamos a mirar de cerca es una simple tubería de agua. ¿Por qué debajo de tantas ciudades de Estados Unidos las cañerías tienen más de 100 años? ¿Y qué pasa exactamente el día que revientan? Y si te quedaste pensando en esas grietas de las paredes, tengo un video entero sobre por qué tantas casas gringas se rompen y se agrietan con una facilidad que a nosotros nos deja fríos. Te lo dejo aquí arriba y en la descripción. La próxima vez que veas una grieta en una banqueta, agáchate y mírala bien. Puede que no sea la banqueta la que está fallando, puede que sea todo lo que tiene debajo.